historia de esta zona de Andalgalá y todo lo que es el valle el valle de Pipanaco, eh, fue poblado primitivamente por la cultura diaguita calchaquí a través de la cultura cacán, que eran la lengua que se hablaba acá, que era distinto a, a lo que después fue el dominio incaico, porque los incas después vinieron, invadieron y dominaron de esta zona, y bueno, fue parte del imperio incaico, cuya eh, gobernación o administración estaba en Cusco. Bueno, cuando vienen los españoles, invaden esta zona y prácticamente en el afán de búsquedas del dorado, porque bueno, así era lo que ellos pretendían, y una búsqueda hacia el Pacífico, vía Chile, a través del Paso de San Francisco. Como esta gente aquí en la zona era bastante indómita y defendía su tierra, a través del cacique Juan Chelemín, que fue emblemático, tuvo una resistencia de más de 70 años, hasta que, bueno, lograron dominarlos y lo mataron, por supuesto, como esto se manejaba a sangre y espada. Seguro. Y la cuestión fue que ya en esa época la agricultura era importante a través de los cultivos, sobre todo los cultivos andinos, maíz, papa, zapallo, bueno, todos los cultivos que se hacían en esa época, la domesticación de animales a través de la llama, y bueno, y el español introduce todo lo que es tanto ganadería como especies del viejo continente, y bueno, y empieza la expansión sobre todo de la faz agrícola en toda esta zona. Paralelamente, ya en la época incaica se explotaba l- con fines ceremoniales la emblemática mina de Minas Capillitas, que fue la mina por excelencia. De allí básicamente lo que se extraía era oro y cobre, eh, pero con fines netamente rituales. El oro era, bueno, simulaba ser una parte del Inti, que era el dios sagrado del sol, y por eso, por su similitud en cuanto al reflejo, el oro era considerado parte del dios de ellos. Por eso en todas las ceremonias había cosas de oro, artículos religiosos de oro, que bueno, en la ceremonia siempre estaban así. Cuando viene el español, descubre todo esto, ve que estaba esto, y en cierta forma empiezan a través de los jesuitas a explotar las minas, pero a una escala baja. Posteriormente vienen algunos emprendimientos privados, regenteados por Lafone Quevedo, que fue un célebre explotador de minas, y siguió con la explotación de estas minas capillitas junto con otros, como ellos tenían vínculo incluso con Joaquín B. González, que explotaba la Mexicana en Chilecito. Había una relación muy común. Y bueno, Lafone Quevedo viene a Andalgalá, se radica para explotar una mina de cobre en Capillitas, una de las tantas minas que había, pero era toda explotación de tipo socavón, ¿no? Sacaban el mineral, lo transportaban en mulas hacia abajo, y en los hornos de fundición fundían todo el metal. Devastaron en esa época un bosque de más de 500.000 hectáreas de algarrobo, con lo cual no digo que hayan sido los únicos, porque también estaba Adolfo Esteban Carranza, fue también un político minero distinguido de esa época, que también explotó las minas, ¿no? Junto con algunos otros pero era toda minería a pequeña escala. El fuerte de esta zona siempre fue la agricultura, y sobre todo en la época de Lafone Quevedo, que se exportaba ganado en pie vía Paso de San Francisco.
Este ganado en pie le daba unos ingresos a Catamarca muy importantes porque la hacienda se traía a este valle, es un valle muy grande, se engordaba aquí a base de algarroba, del fruto del algarrobo. Posteriormente, o sea, se hacía como una invernada, se transportaba a pie, por eso era transporte ganado en pie, como se llama, no había otra forma. Se llevaba hasta Tinogasta y Fiambalá, y de allí se hacía un engorde o una terminación con los alfalfares que tenía Tinogasta para cruzar la cordillera en pleno verano. O sea, toda esa secuencia le daba a esta zona ingresos por la parte ganadera muy, muy importante. Después, bueno, se desarrolló en esa época, lo curioso que esta gente que explotaba minas también eran agricultores. O sea, llegaron a tener esta zona viñedos de gran envergadura que le daban también un ingreso a través de la producción de vinos y de aguardientes. Los aguardientes por una cuestión también que trajo la colonización española, ¿no? Eh, los aguardientes era algo emblemático de esta zona. Y entonces, bueno, esta agricultura que se desarrolló estuvo prácticamente hasta 1900, 1910, en el cual se imparte una disposición a nivel nacional que impide o que castigaba a los que producían vinos en origen, ¿no? Sobre todo Catamarca, La Rioja y creo que San Luis también. La cuestión es que los viñedos se tuvieron que dejar por una ley nacional que impedía elaborar vinos en Fuera de origen, Cuyo, ¿no? ¿no? Fuera Cuyo de era, Cuyo. claro. Es una ley que favorecía netamente a los terratenientes de Cuyo, que estaban en su comienzo, pero acá la viticultura fue algo emblemático, ¿no? Y bueno, después vino todo un periodo de desarrollo de otras actividades, como no solo ganadería, sino también agricultura, cultivo de trigo. Esta zona se autoabastecía de harina y de todo lo que vos te imagines, todos los alimentos primarios se elaboraban en origen y se consumían en origen. Por eso yo no lo considero netamente minero, si podría ser, tenía una cultura minera, pero de la minería tradicional, la minera de socavón, ¿no? Esto, bueno, después sufre una serie de cambios, toda esta zona, la parte que estaba dedicada a la viticultura se transforma en producción de nogales y de frutales de carozo, junto con el membrillo, y bueno, pasa a ser algo muy importante como actividad económica. La olivicultura, que surgió por los años 30, 40, con un impulso a través de una Corporación Nacional de Olivicultura, que difundió el cultivo y daba, incluso había créditos con los cuales créditos de Banco Nación con los cuales gran parte de las plantaciones se desarrollaban a través de estas líneas de apoyo, ¿no? Con eso, bueno, esta agricultura que fue por los años 60, 70 fue bastante importante. En la década del 80, 80 y pico, empezó la debacle con políticas cerradas y bueno, la agricultura se vino abajo también por una cuestión de que no había infraestructura para transportar la fruta, con lo cual, bueno, no podían competir con otra zona. Fíjate vos que el tema minero tradicional sucumbe en los años 1890 aproximadamente. La Fone Quevedo deja de producir cobre, de acá salían laminados de cobre y básicamente por el costo de transporte. Lo que ahora hablan de flete, bueno, en esa época, imagínate, no había camino, no había ferrocarril, el ferrocarril llegó en 1915 acá, que ya la minería tradicional, esa minería de socavón ya había pasado. Bueno, quedó el reducto de Minas Capillitas, que después pasó a manos
del Estado Nacional a través de fabricaciones militares y bueno, siguieron explotando, pero en pequeña escala. Después, bueno, descubrieron que había una piedra que es la rodocrosita, y la rodocrosita, que es la piedra nacional por excelencia, fue la que caracterizó acá la zona y sobre todo Andalgalá como la, la cuna de la rodocrosita, ¿no? Que es la piedra nacional, dicho sea de paso. Perfecto. ¿Y se Eh, extrae también de los socavones o es de cantera? claro, es de la misma Minas Capillitas, que era una mina Perfecto. de cobre y oro, se transformó en mina o sea, encontraron vetas de rodocrosita y bueno, y ahora se explotan la rodocrosita. Perfecto. Curiosamente, toda la rodocrosita, la de mejor calidad, se exporta. Nadie sabe qué pasa con la mejor piedra. Y acá a los artesanos locales no le queda nada o le quedan piedras de muy baja calidad. O sea, estas son las cuestiones que siempre el Estado Nacional y la provincia han esquilmado esta zona. Mm. En general, no solo Andalgalá, Belén, el interior, la ciudad capital que no producía ni un gramo de nada, vivió a expensas de la explotación minera, de esa minería tradicional y de el comercio de ganado en pie, que todo el ingreso lo daba esta zona. Claro. Así que fíjate vos lo que era. El Producto Bruto Interno de Catamarca era muy importante en esa época porque, bueno, Catamarca no tenía empleados públicos, así que todo lo que ingresaba al Estado era genuino y tenía superávit, Mm. cosa que después de ninguna forma lo tuvimos, ¿no? Sí. Bueno, todo esto, sí, No, disculpe que lo eh, traiga sí, más hacia aquí, sobre todo hacia el desarrollo de la mega minería. Digo, bien. más allá de que el contexto está muy bueno, digo, en términos del movimiento cotidiano que hoy existe dentro de la ciudad, ¿se puede decir que es una ciudad minera o la cantidad de empleo que genera la minera no exige que Andalgalá se ponga, la población de Andalgalá se ponga al servicio de los empleos que la minera, está bien que ahora está en una etapa muy diferente a la del 2017, pero quiero saber cómo es el movimiento diario de la ciudad con respecto a la megaminería y los Mira, empleos? el movimiento, la minería no tiene un impacto superlativo. Te voy a comentar, acá tuvo un impacto en el comienzo de Alumbrera, en el año 96, cuando empieza la instalación, o sea, toda la obra civil, y Andalgalá en ese momento sí tuvo un impacto pero fue un periodo de bonanza que duró 3, 4 meses. Vino la empresa Techin de Roca, de famoso que ahora está tan discutido. Sí, sí. Bueno, Techin se instala en Andalgalá para instalar el mineraloducto. El mineraloducto es un caño, una cañería que transporta el mineral del concentrado hasta Tucumán. Eh, Cerca de la ciudad de Tucumán hay una planta concentradora del concentrado minero, le quitan el agua y ahí va transportado en tren, o iba transportado en tren, ferrocarril del norte, que era de Amalita Fortava, dicho sea de paso, o sea, estaba todo encadenado hasta puerto propio en San Lorenzo. Alumbrera tenía hasta puerto propio, que lógicamente no entraba nadie. Ujú. Bueno, en ese momento sí hubo un empleo, llegó a tener 5.000 empleados, pero fueron 3, 4 meses hasta que terminaron de instalar el caño, la cañería, y después, bueno, ya toda la gente era trabajadores furtivos, por así decirlo, mucha gente empleada de acá de la zona, pero una vez que terminó, bueno, como eran contratos, terminó el contrato y se fueron. Claro. Después Alumbrera empieza a funcionar en el 97, durante 20 años aproximadamente, y el empleo de Alumbrera acá en la zona fue mínimo, apenas 30, 40, 60 creo que es lo que más tuvo, de empleados en forma directa. Después, bueno, están los proveedores mineros, que ahora tallan de buena forma, pero también los proveedores mineros
que son gente que da servicio, no tienen grandes empleos. Acá el empleo formal no debe ser más de 100 personas, 150 cuando mucho. O sea, no tiene un impacto sobre lo que es el contexto general, ¿no? Hay Claro. mucho desempleo, hay más de 2.000 personas desempleadas, y bueno, eso a través de los años se ha agudizado. Alumbrera dejó de operar en el 2017, ahora quieren hacer una nueva pantomima de, de puesta en escena del nuevo emprendimiento, pero va a ser de baja escala porque ya ellos han dicho en una reunión que tuvimos hace poco tiempo que van a emplear de aquí, de Andalgalás, nada más que 100, 105 personas. Otras 100 de Belén y unas 80 creo que de Santa María. O sea, el impacto de este emprendimiento es muy bajo, sumamente bajo. Y no podemos decir acá la resistencia que hay es por varias cuestiones. Una es por el bajo empleo que buscan, más ahora con el RIGI le da la posibilidad de traer empleados de afuera, o sea, las litieras que están en la cordillera, gran parte de los empleados son chinos o extranjeros Sí, ahí que en Fiambará, pagan ¿no? Sobre todo. en Fiambalá, sí, en Fiambalá y en Antofagasta de la Sierra. Ah. Pero bueno, todo eso realmente Y son habla emprendimientos de muy un... nuevos, ¿no? De los Sí, últimos 3 el más 4 años. viejo, hay uno más viejo que era de una empresa americana que ahora pasó a otras manos, que que ese debe tener como 30 años explotando litio, pero no tiene, la verdad que lo que cobra la Catamarca o las provincias por el tema por regalías mineras es mínimo, no tiene, es menos del 1% del presupuesto total de la provincia, o sea, no tiene, prácticamente no tiene impacto. Eh, si se quiere, acá la única ventaja que hemos tenido, que no fue por el tema minero en sí, fue el tema de que yo creo que fue más el tema agropecuario, fue la interconexión eléctrica. En toda esta zona y sobre todo el departamento de Pomán hay varios emprendimientos olivareros que generan mucho más empleo que Alumbrera y que eh, el tema minero y ellos sí necesitaban energía eléctrica porque son electrodependientes, todos se manejan con agua de perforación y dependen exclusivamente de la electricidad o de la combustión a, a gasoil, que es sumamente cara y lo tornaba inviable. Entonces, bueno, se instaló un electroducto desde Tucumán y allí se interconectó Andalgalés, cabecera de toda la cuenca, o sea, acá está la estación de rebaje y de allí se sale un ramal hacia Poman, otro hacia Belén y de Belén a Tinogasta, o sea, está toda la provincia o el oeste interconectado. Santa María se conectó por el electroducto, la línea de alta tensión de Alumbrera, pero fue muchos años después que Alumbrera estuviera en marcha, ¿no? Claro. Así que bueno, realmente el impacto ha sido mínimo. Acá las regalías mineras que cobraron son realmente monedas. Se hicieron algunas obras, pero son obras que no son obras que sean útiles para generar empleo. Tal cual, entiendo perfectamente. Cuando hablé con, bueno, sí, un colega que es el titular de INTA, no me acuerdo en este momento su nombre, de INTA Andalgalá, Alejandro puede ser, no recuerdo. No, Adrián Carrizo. Adrián, Adrián, me acordaba que me recomendó hablar con usted particularmente, en parte porque usted tiene mucho conocimiento y también porque pienso que de alguna manera hay ciertos compromisos políticos a veces que uno desea no tomar, o ciertas vías que uno desea no tomar por problemas de alguna represalia. Después le voy a preguntar sobre eso. Usted tuvo una muy buena intervención ahí en la audiencia pública y quería después hablar de un detallecito de algo que dijo.
Pero cuando estuve hablando con él, le estuve preguntando sobre la vinculación de la utilización del agua que hace las mineras, la gran cantidad que hacen, y el impacto que puede llegar a tener en la agricultura. Él me dijo que no se usa en prácticamente ningún proyecto de megaminería el agua superficial, entonces en términos inmediatos no se vería una lucha de intereses, una puja de intereses entre el agua que necesita la minera y la que necesita la agricultura, pero sí se usa el agua subterránea, que tiene todo un nivel de complejidad incluso mayor que el agua superficial. Si nos podría describir un poquito cómo funciona, de dónde se toma ese agua y después también que hable sobre la capacidad que tienen esas reservas de agua de las que se toma para hacer el proyecto, cuánto tardan en reponerse y qué tipo de impactos puede tener en los ríos circundantes. Bueno, en el caso específico de Alumbrera, que es el proyecto que está en marcha, y el pretendido proyecto de Agua Rica, Mm. que está acá al pie prácticamente está en el Nevado, en plena montaña, está a más de 3.400, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ese va a tener un impacto superlativo y definitivo sobre el agua superficial. Yo te voy a contar por qué. Vamos por parte. En el caso de Alumbrera, ellos se proveen agua fresca, que le llaman, desde el campo del Arenal. El campo del Arenal es un gran reservorio de agua fósil, agua que viene del último periodo glaciar, eh, o sea, entre hace 20.000 a 10.000 años, prácticamente terminó el último periodo glaciar y a partir de allí, el agua esa que se había depositado en forma de glaciares, parte se descongeló en la época postglaciar y fue a parar un aporte muy grande hacia el campo del Arenal. El campo del Arenal es como una gran olla en altura, es una depresión que se nutre de esa agua fósil. Esa agua fósil es un agua que no sale del sistema, sino que ha permanecido allí, según los estudios de la propia empresa, hace más de 10.000 años, con estudios con marcadores radiactivos, han detectado que esa es agua de origen fósil. ¿Qué pasa con un agua de origen fósil al ritmo que explota Alumbrera? Alumbrera ahora actualmente tiene un permiso para lo que van a hacer, que es mínimo, o sea, van a sacar un poco, nosotros decimos, van a rascar la olla, en realidad van a raspar la olla, o sea, de los open pit, que son los grandes cráteres, van a remover un poco y de allí van a sacar algo de metales. Para esa explotación, ellos tienen ya reservada una reserva, un permiso de extracción de agua de 800 litros por segundo. 800 litros por segundo, estamos hablando de una cifra sideral, es lo que consume todo Andalgalá, todo el valle de Andalgalá, del río Andalgalá, ¿me entiendes? Para una población de más de 20.000 habitantes y una superficie bajo riego cercana a las 1.000 hectáreas. ¿Qué pasa con esa agua fósil? Ellos ya llevan más de 20 años de extracción y no al ritmo que pretenden ahora, sino llegaron hasta un permiso de 100 millones de litros por día, que es una barbaridad. Y bueno, y un agua fósil lógicamente no tiene recarga. La recarga es mínima, que es lo que ellos no dicen. ¿Por qué digo recarga mínima? Porque el principal aporte es de el lado occidental del Nevado de la Conquija y hacia la parte de Santa María, donde el aporte de agua es mínimo. Los ríos son de muy bajo caudal. El principal río o arroyo, en realidad son arroyos, es uno que le denominan el Ingenio, que no debe tener más de 30, 40 litros por segundo. Cuando ellos están sacando, tienen un permiso de más de 800. ¿Me entiendes? Ponele que toda la cuenca tenga un aporte de 150, 200 litros por segundo,
cuando mucho. Lógicamente que hay un desbalance, digamos, que va a provocar y está provocando una depresión de las napas freáticas. Es lo que yo dije en la pretendida audiencia pública y que, bueno, uno de los que estaba allí, que yo creo que te pasé la información, es el autor de que dice que es agua fósil. Y él decía que según los últimos estudios, la cuenca tiene recarga. ¿Por qué dicen eso? Porque ellos saben que van a explotar a Lumbrera, atrás de eso viene Agua Rica, y Agua Rica son 28 años de explotación y después se van. ¿A ellos qué les importa? Si agotan el recurso hídrico, quedan, eh, se van y bueno, que vayan a hacerle juicio a Magoya, ¿me entiendes? Además que son empresas que van cambiando su nombre porque siempre tienen nombres de fantasía, entonces ahora es Glencore, pero el día de mañana no sé, será Pirulo, por dar un nombre. Van a tener otro nombre, van a cambiar de razón social y anda a hacerle juicio. Además que si se hace juicio, los tribunales son internacionales. O sea que Argentina tiene todas las de perder. ¿Qué pasa con el acuífero este de subterráneo de- del Campo del Arenal? El Campo del Arenal, mal llamado Campo del Arenal, el nombre original de la gente originaria es Campo de los Pozuelos. ¿Por qué se denominaba Campo de los Pozuelos? Porque tenía agua surgente, o sea, agua que surgía de manantiales en forma espontánea porque, bueno, esa agua fósil en cierta forma pechaba hacia arriba y en algunos puntos del campo, las partes más bajas, era surgente. Esa agua surgente hoy en día, que son denominados pozuelos, donde abrevaban los animales, esos pozuelos se agotaron, ya no existen más. O sea que eso que indica que se ha generado una depresión hidráulica muy grande, ha disminuido el nivel de la freática. Yo estimo que por lo menos, por lo que dice los estudios, por lo menos 1 metro o 2 metros por debajo del nivel que tenía antiguamente y es posible que en algunos puntos sea mucho menor. Podrá parecer que es poco, pero esto tiene una influencia en todo el acuífero porque el río Santa María, que es uno de los importantes aportes del río Calchaquí, después se une con un río que viene de del Nevado de Cachi y forman el río que va hacia el dique que está en Salta y después origina el río Pasaje o Juramento. Bueno, ese río de Santa María ya tiene consecuencias de depresión hidráulica por el efecto depresor del bombeo de agua. Los campos que están, o productores que están aguas abajo en la localidad de San José y hasta del mismo Santa María, donde se proveen de agua de perforación, han experimentado ya descensos en los niveles piezométricos de sus perforaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el impacto que ha provocado a Lumbrera ha sido descomunal. Un agua que no se va a recuperar más por muchos cientos y miles de años. Así que yo creo que es un efecto bastante grande y va a seguir porque esa misma agua o ese mismo acuífero quieren o pretenden utilizar para agua rica. Claro. Agua Rica, que es un proyecto mucho más grande, se dice que es 3 veces más grande, y va a consumir, esto es proporcional, por cada tonelada de mineral que se muele, son tanta cantidad de agua, ¿me entiendes? Sí, Y sí. si hay más cantidad de mineral que se saca, es más el consumo de agua. Entonces eso va a ser algo exponencial. Con otro factor determinante que es lo que genera un pozo, el open pit, que es un cráter a cielo abierto de grandes dimensiones. El de Agua Rica va a ser de por lo menos 3 a 4 kilómetros de ancho por más de 1000 metros de profundidad.
te puedes imaginar que en esas condiciones, donde están las nacientes del río, eso crea, dicho por la propia empresa BHP, que era la dueña de Agua Rica allá por los años 90, ellos lo que decían que va a generar una depresión hidráulica en toda la cuenca. O sea que si bien no van a utilizar, o dicen ellos que no van a utilizar agua de la cuenca, va a deprimir no solo el río Minas, en el cual está asentado el Open Pit o pretenden asentar el Open Pit, sino el río Candado, que es uno de los principales afluentes del río Andalgalá, y paralelamente también el río Blanco, que es otro afluente. Por otro lado, un open pit, un cráter, no pueden hacer un cráter en un agua que es de dominio público, de acuerdo a la ley de agua, la ley general del ambiente y todas las leyes, la ley de, eh, todas las leyes provinciales y nacionales impiden, incluso el Código Civil, en uno de sus artículos dice que está prohibido interceptar aguas de dominio público. Y ellos lo primero que van a hacer es sacar el agua del río Minas. Es un caudal que no es muy grande, son 60, 80 litros por segundo, pero que van a impactar irremediablemente en todo el sistema. Eso lo dicen ellos. O sea, el problema de esto es la ubicación, sobre todo de Agua Rica, que va a provocar un impacto, yo creo que irreversible. ¿Sí? Y Además, bueno, van a impactar sobre es toda zona periglaciar y glaciar. Los glaciares que están en la zona desaparecen ya definitivamente y con todo el impacto que provoca también ese gran hueco y esa gran explotación con maquinaria moviéndose las 365 días del año con explosiones y generación de gases de efecto invernadero impresionante. Calcula que ellos van a dinamitar o van a utilizar más de 300.000 kilos de explosivo en forma de nitrato de amonio por día. Eso va a repercutir que parte de ese nitrato vaya o de ese nitrógeno vaya a la atmósfera en base de gases nitrogenados que van a impactar o que van a contribuir al efecto invernadero. O sea, realmente las consecuencias son muy, muy devastadoras. sí, sí, justo estaba viendo dónde iba a emplazar en el Google Maps, dónde se iba a emplazar el proyecto y está muy cerca de una zona periglacial, o por lo menos por lo que se ve. Yo no soy un estudioso, Prácticamente pero está abajo de un glaciar de escombros, que ellos ahora dicen, no, no, no es glaciar blanco, pero es un glaciar de escombros que está prohibido, no, mm, no, no lo pueden tocar y lo van a impactar porque con las mismas explosiones ese glaciar desaparece. claro, sí, sí. Y bueno, más allá de todas estas consecuencias, yo calculo que la respuesta va a ser sí, pero usted como técnico, como ingeniero de ex INTA, o jubilado del INTA, quería Sí. saber si desde el emplazamiento de la lumbrera en el 97 hasta el 2017 usted vio una merma en la productividad de las plantaciones, de los frutales, por la cantidad de merma en la cantidad de agua, digo. Bueno, mira, yo creo que son impactos indirectos. Aquí en la zona no se ha notado tanto, pero hemos tenido periodos de sequías muy acentuados que no podemos responsabilizar directamente a lo que es alumbrera, pero yo creo que a nivel global tiene un impacto porque vos imagínate, con el consumo eléctrico que han tenido, que es descomunal, eh, toda la zona del proyecto estaba iluminada permanentemente. La luz genera también un calentamiento, por así decirlo, más todo lo que es la maquinaria que ellos han. Realmente creo que en cierta forma ha habido un impacto y sobre todo ha sido un impacto dicho por los propios empleados del polvillo ambiental que generan
que eso ha impactado no solo a la zona de Santa María, sino a Belén y a esta zona cuando sopla viento del sector oeste, ¿no? Realmente eso no está estudiado, no hay estudios porque, bueno, es profeso, las empresas compran o, digamos, pueden hacer el estudio que quieran de cualquier institución, vos sabés que hoy en día todos los estudios se compran, entonces yo creo que sí, que han impactado, donde ha impactado a Lumbrera es que una comunidad por debajo del dique de Colas ha desaparecido, una comunidad de 40, 50 personas, que es Bisbis, desapareció, porque lo dejaron sin agua. O sea, me podrás decir, bueno, son 50 personas, pero eran gente, personas que vivían allí, familias que vivían de la agricultura, tenían ganadería y que vivían relativamente bien, porque con lo de ellos producían en alguna época vinos de altísima calidad, porque, bueno, es una zona de montaña con características climáticas muy diferenciadas que daban la posibilidad de producir productos de alta calidad, ¿no? Como el vino. Mm. Tengo dos preguntas en base a esto. Primero, la desaparición de esta comunidad supongo que es porque cuando se hizo el dique de cola se interrumpió algún curso de agua, ¿no? No es que ese agua se utilizó particularmente para el procesamiento del material de minería, sino por una cuestión de que se utilizan terrenos un poco más bajos que por ahí tienen cursos de agua y al hacerse el dique de cola, si hay cursos de agua que se interrumpen, bueno, es... Sí, te comento cómo es el tema. El dique de Colas, en realidad, al principio, cuando ellos hacen la presentación del informe de impacto ambiental, que lo presentaron 3 años después, en una forma irregular, al inicio del proyecto, cuando ellos tenían la obligación legal de presentarlo antes del inicio, para que el gobierno lo apruebe. Bueno, el gobierno lo que hizo desde entonces, el gobierno del Frente Cívico y Social, lo que hizo, dijo, bueno, empiecen a explotar, total nadie se da cuenta, están en una zona poco poblada, y bueno, y así fue que ellos lo que iban a hacer, que era el dique de Colas con una membrana, una geomembrana para impedir que se filtrara agua, eso no ocurrió. Directamente hicieron el dique de Colas y con una filtración permanente porque encima está en una falla geológica muy grande, que se lo puede ver en el Google Map. Todo el río Bisbis a Manao va por una quebrada muy cerrada y va por la falla geológica. Bueno, en esa falla geológica, lo que ellos tiran de material que no les sirve, que va con agua, se escurre por debajo del paredón del dique de Colas, que es un paredón de material, no es de hormigón como debería ser, y esa agua, que es agua sulfurosa con alta carga de sulfuros y sulfatos y de minerales y sobre todo de elementos químicos pesados, la retrobombean aguas abajo, o sea, tienen una batería de perforaciones de pozos y entonces con eso retrobombean para que la pluma de contaminación no se vaya más abajo. Eso provocó directamente que el agua de Bisbis desapareciera. Después más abajo nace porque hay muchas vertientes y alimenta a la localidad de Amanao. Pero bueno, Amanao también ha descendido su nivel de, de producción porque, bueno, todo el agua esa ya está contaminada o por lo menos con alto grado de sulfatos en el agua y entonces ellos para agua potable toman de otro acuífero, directamente a través de una gestión que hizo el Consejo Deliberante en su momento, lograron traer el agua para uso domiciliario de otro acuífero. Mirá vos lo que estamos hablando, ¿no? Y la segunda pregunta era todo este polvillo que genera la explotación minera, desde las máquinas hasta las explotaciones propiamente dichas. Yo me estaba imaginando, usted dice que el valle se llenó de este polvillo, me imagino que puede llegar a tener incluso repercusiones en la fotosíntesis de las plantas,
Sí, mira, sobre todo ha tenido repercusiones en la zona de Santa María, departamento Santa María, donde van los vientos predominantes. En esa zona sí hay muchas quejas de productores que han tenido problemas por el depósito de ese hollín o de un material muy fino que, bueno, a pesar de que ellos riegan los caminos y los open pit, pero nomás las explosiones generan un polvillo ambiental impresionante, ¿no? Yo tuve la posibilidad de ver una de las explosiones de alumbrera un día estando cerca de arriba de Capillitas, en la zona del Globo, o sea, una zona de alta montaña ya de más de 4.000 metros, desde el Cerro Yutuyaco y camino, o sea, bordeando, nosotros hicimos una visita para ver cómo estaba desde arriba, desde la montaña, visto el proyecto de Agua Rica. Y la verdad que en ese entonces tratamos de ascender por el Cerro Negro, que es un cerro que está a 4.700 metros, y estábamos a 4.300 metros y sentimos, era ya una tarde de febrero del año 2014, creo que fue, y sentimos una explosión que yo la asocié con que estaba tronando el cerro porque estaba nublado. Y le digo, bueno, muchachos, vamos a tener que bajar, pues empezó a tronar. Y uno de los que estaba conmigo se dio vuelta y no, me dice, mirá lo que pasa. Y se veía las escombreras de alumbrera a lo lejos y primero se sintió la explosión y después se vio el polvillo, ¿no? Pero una cosa descomunal, ¿no? Que era una de las explosiones del Open Pit, no sé si de bajo el Durazno o de Alumbrera, pero fue algo descomunal. Para sentirlo, ahí estábamos a más de 35 kilómetros y se la sintió clarito, ¿no? Claro. Realmente es algo aterrador, por así decirlo. Y con una pequeña conclusión que seguramente usted podrá reforzar, parecería que la utilización desmedida del agua que hacen estos emprendimientos megamineros está reñida con la actividad humana en un entorno de una aridez relativamente alta como es la de la zona de la provincia de Catamarca. Sé que hay zonas de la provincia de Catamarca en las que llueve un poquito más y zonas en las que realmente la tienen complicada. Parecería que es incompatible la existencia de un proyecto megaminero con el asentamiento de gente haciendo actividades agrícolas, incluso viviendo, teniendo que tomar agua. Y bueno, sí, totalmente. Vos fíjate que esta zona está sufriendo un periodo de sequía, si bien este año ha sido un poco más lluvioso, pero estamos hablando de, en el mejor de los casos, de 250 milímetros al año, 300 milímetros, lo más que llueve. La zona de donde se extrae agua, que es el campo del Arenal, ahí no llueve más de 70, 80 milímetros al año. O sea, es algo, imagínate que la recarga, lo que aportan las lluvias es mínimo, prácticamente no es nada, se evapora todo, y por eso es que dependemos del gran sistema del Nevado de la Conquija como provisión de agua, sobre todo para la zona de Andalgalá. La zona hacia el norte no tiene tanta influencia porque son ríos de baja cuantía. El río de Santa María nace en otra cuenca, no es de la cuenca del aporte del Nevado, ¿me entiendes? Mm. El Nevado descarga casi toda su carga de, digamos, de humedad, la descarga sobre el lado tucumano, donde están todos los grandes ríos que van al dique frontal. Y llega una cola hacia la zona de Andalgalá y todo lo que es las estancias, que es una zona de montaña, a Conquija, que está dentro del departamento Andalgalá, pero que Andalgalá recibe la cola de todo ese aporte hídrico, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la bendición esa de que hay hay nieves eternas todavía en el Nevado, pero curiosamente cuando uno ve actividad de maquinaria en el cerro, la nieve desaparece.
Eso lo hemos visto en el año 97, 98, cuando la empresa BHP empezó a hacer caminos por agua rica, y esos años no tuvimos nieve en el cerro. Y hubo una gran crisis hídrica con descenso. El nivel del río, el aporte del río Andalgalá son 850 litros por segundo de media. De allí, bueno, en este periodo, ya en junio, tenemos 600 litros o un poco menos, que el principal aporte lo da las nieves eternas y sobre todo los glaciares. Pues no hay lluvias, ¿me entiendes? Entonces, para nosotros es vital el agua para la supervivencia de la gente, y una actividad no es compatible con la otra. En este caso, la minería, por el consumo de agua que tiene, directamente se torna inviable. Yo siempre doy el ejemplo de lo que pasó con la gran minería en Chile, con Chuquicamata. Chuquicamata es la mina de cobre más grande del mundo. Y bueno, Chuquicamata, que ahora es subterránea, pero primitivamente era un open pit gigantesco, más grande que los de acá. Bueno, Chuquicamata secó todos los acuíferos que están aguas arriba de Calama. Y lo que provee de agua de ese lado de la cordillera, prácticamente hoy en día las poblaciones que están por encima de Chuquicamata desaparecieron, pues no hay agua. Se toman todo el agua, ahí están consumiendo. Chuquicamata, creo que tiene un consumo de 2.000 litros por segundo, una barbaridad. Y ahí sacan agua de los ríos, ¿no? Acá, bueno, tenemos la suerte de que hay agua fósil, pero esa agua fósil no es que tenga recarga, es finita, Seguro. es un recurso que no va a tener recarga. Y también una de las cositas ya casi para ir terminando, y también que usted criticó profundamente la insuficiencia del plan de reforestación que tiene la minera. De hecho, yo vi unas pequeñas imágenes promocionales como las que hacen la mayoría de los Sí, emprendimientos mineros que parece que hacen maravillas. Y tenían ahí 10 plantines. Yo tengo un vivero acá a la vuelta y parecía más o menos parecido a lo que hay aquí. ¿Por qué es ineficiente? ¿Qué necesitaría la zona? ¿Y qué es lo que está ofreciendo la minera en términos de reforestación? bueno, mira, la minera, vamos a hablar concretamente de Alumbrera. Alumbrera, con bombos y platillos, o como diría algún célebre filósofo, como cantos de sirena, dicen que ellos han reforestado de una superficie devastada de más de 3.000 hectáreas, nada más que 150 hectáreas, que es lo que ellos han revegetado. Pero lo curioso es que si han revegetado eso, a mí no me cierran los números, porque cuando uno entra al Google y trata de sacar, es mucho menos la superficie. Pero bueno, pongamos que sea eso, con vegetan y con arbustos, básicamente, arbustos que no tienen ni ton ni son, porque si bien captan dióxido de carbono, no son los principales eh, captadores de dióxido de carbono, ¿no? Los principales podrían ser los árboles, como el algarrobo, el cardón y otras especies que estaban en la zona y que ellos no la multiplican. Cuando yo le pregunté al que estaba, le digo, pero ¿y por qué no plantan cardones, no multiplican cardones y algarrobos? Bueno, me respondieron, no fue en esta audiencia pública o en esta reunión, pues no fue audiencia, no tuvo, le dieron la titularidad de audiencia, pero no cumplió los requisitos de la Ley General del Ambiente. Ellos decían, argumentaban que no producían árboles porque eran de crecimiento muy lento. Una falaz mentira total, ¿no? Porque acá un algarrobo con riego crece como cualquier árbol, es un poco más lento,
Sí, el cardón es más lento, pero bueno, tiene un servicio ecosistémico fantástico. El cardón hace fotosíntesis de noche para no consumir agua, o sea, es una planta extraordinaria, ¿no? Realmente, bueno, y después, bueno, como eso no podían fundamentar lo que ellos decían, pues yo les refuté todo, después me dijeron que no, que son una especie de difícil multiplicación. Y le digo, bueno, yo te voy a dar, tengo por lo menos 5 papers que te refutan eso. El cardón es una especie de muy fácil multiplicación. Y a mí me consta porque nosotros lo hemos multiplicado, y además que no solo por semilla, porque ellos decían, no, que la semilla no germina. Mentira, la semilla germina bien, y si la pones en condiciones adecuadas, puedes tener un 90% de germinación. No solo por semilla, sino que el cardón se puede multiplicar por raquetas, por pedazos por ramas. Lo hemos hecho acá, lo hacían nuestros ancestros. Los diaguitas multiplicaban cardones, cortaban un brazo de un cardón y lo plantaban, y así hacían cercos. Entonces, bueno, toda esa falacia la pusieron de manifiesto, hasta que después terminaron confesando que en realidad no plantan esas especies en las escombreras, mal llamadas botadores, porque botadores suena más lindo. Bueno, las escombreras, el problema que tienen es que es agua, de que tienen un suelo ácido, un suelo de pH muy bajo, deben de estar entre 4 o 5, y entonces, bueno, la única forma de neutralizar ese efecto es agregando cal o algún componente para mejorar, alcalinizar el medio y hacer un equilibrio de un pH 7 en el cual, o un poco más de 7, en el cual puedan convivir especies como el cardón y el algarrobo. No lo van a hacer porque para ellos es muy caro. Como también yo les manifestaba, bueno, pero ustedes dicen que no pueden multiplicar, hagan micropropagación. Si hoy en día la micropropagación está a la orden del día, cualquier especie se puede multiplicar. eh, que ustedes pongan un vivero como lo que expusieron es lamentable, lamentable de todo punto de vista, porque es una inversión que la puede hacer cualquiera, cualquier vecino. Sin desmerecer eso, porque son métodos muy buenos, pero digamos por la envergadura de la inversión ellos deberían de pensar en otra cuestión. Por otro lado, de acuerdo a lo que van a emitir de dióxido de carbono, ellos deberían de estar reforestando para estos proyectos por lo menos 50, 60 mil hectáreas con algarrobos. Bueno, a ver, decime dónde están esa superficie, dónde está el Estado controlando eso, porque la forma de mitigar el efecto invernadero es haciendo árboles, plantando, que eso daría de trabajo a un montón de gente, porque 50, 60 mil hectáreas de forestales da de empleo a mucha gente, ¿no? Permitiría incluso dinamizar la economía. Pero como ellos están en otra cosa, ellos tienen que maximizar el beneficio, no les interesa. Ni siquiera van a reforestar lo que han devastado, que son más de 3.000 hectáreas. Clarísimo. Y la última pregunta, que esto ya lo saco totalmente de su área de Sí, expertise, igual lo pasé por la geología, le hice un descalabro total. Eh, Hace unos años estuvo circulando no sé si era un paper, era un documento de médicos del hospital de Andalgalá, que hablaba sobre la proliferación de enfermedades raras, sobre todo en la población sí, joven. Yo estuve intentando contactarme con el doctor Flores, que es un sí. cardiólogo que él en su momento Bien. tuvo una pequeña gira mediática explicando de qué se trataba esto. Bueno, las autoridades, tengo entendido que las autoridades sanitarias no le dieron mucha atención a ese No, documento. no, 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 no. Quería saber qué sabe usted de eso y después por afuera le voy a preguntar si tiene algún tipo de contacto con el doctor Flores, si podríamos hablar con él, pero bueno, eso. Después le pregunto por WhatsApp. Bueno, mira, respecto a eso, al doctor Flores seguramente ha tenido amenazas. Él no me lo expresó, pero me dejó en claro que
Acá se manejan con mafias. Hay mecanismos mafiosos porque así actúan. Entonces es muy probable, como él era empleado, o sea, estaba en la salud pública, que lo hayan silenciado o le hayan dicho, bueno, mira, si vos no, hasta lo hayan amenazado. A mí no me consta eso, pero es muy probable. A mi persona lo han hecho, pero de una forma de tratar de intimarme a que deje mi posición en contra de estas actividades que son realmente deplorables, ¿no? Eh, yo tuve una lucha, bueno, con muchos vecinos sin cuartel, he sufrido persecuciones a nivel institucional y me ha salvado los productores del medio, porque, bueno, tanto productores como técnicos, colegas que saben mi valía como profesional y como persona, defendieron y bueno, si a mí me amenazaron de hacer un sumario, me sumariaron por otra cosa, o sea, buscaron, en realidad como yo era responsable de un administrativo de una agencia de extensión de acá de Andalgalá, me sumariaron por 2 kilos de chorizo y dos de morcilla que yo no los comí porque un técnico de mis técnicos había puesto, bueno, presentó una factura de una capacitación que dieron acá cerca, que comieron 2 kilos de chorizo y dos de morcilla, y el problema de todo esto es que no estaba el nombre de los comensales. ¿Quiénes se comieron los chorizos y las morcillas? Claro. Fíjate vos, hicieron toda una pantomima, me tuve que ir a Catamarca con todo el disgusto de comerme un sumario. Después quedó en la nada porque eran cosas absurdas, ¿no? Mm. De algo que yo ni sabía que existía. Le digo, bueno, pregúntele al técnico quién se comió los chorizos. Yo no, a mí no me consta. Bueno, así a ese nivel se manejaba, a ese nivel. En una oportunidad, te comento, fuimos a verlo al secretario de Ciencia y Técnica de Catamarca, que es un ente, digamos, a nivel científico, el secretario es el cargo máximo. Bueno, era para presentar un proyecto de investigación junto con la Universidad Nacional de Catamarca, las cátedras de entomología y de sanidad vegetal, y con el instituto también un instituto, una representante de lo que es el INTA de Castelar, con el IMISA, el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola, porque teníamos un proyecto de investigación con productos de bajo impacto ambiental, dentro de los cuales estaba el Carpovirus Plus. Bueno, le presentamos el proyecto, pero él quería hablar conmigo y adelante de todos, en un momento ya no dio más y dice, mirá, Cólica, dice, yo sé que Alumbrera contamina, que ha hecho pedazo la cuenca del río Salí, todo eso lo sabemos, pero acá hay intereses mucho más arriba que vos quizás no manejas, está metido hasta, en ese momento era Bush, Bush está con intereses en juego, y acá las cosas vienen así. Si vos, ¿qué querés para tu zona? Acá hay que negociar, dice. Así, hablando francamente, ¿no? Yo le agradecí su sinceridad, pero dije, no, de ninguna forma. Yo no voy a negociar mi silencio por una cuestión que me den una camioneta nueva o porque me financie un proyecto a lumbrera, no, de ninguna forma. Bueno, así se manejaba. Y te lo digo, si vos querés, ponelo a eso, no hay ningún problema, porque acá ha habido cosas que han sido brutales y que siguen siendo, ¿no? Ahora, en esta reunión que tuvimos fue algo nefasto, como la ministra de Minería, cuando termina la reunión, dice que el informe de impacto ambiental que presentó Alumbrera por la rehabilitación era inviable o que no, que tenía muchos defectos y después lo terminan aprobando a carpeta cerrada. Entonces, ¿cómo es posible? Dice una cosa ante el público y después firma otra. Así se manejan las cosas, ¿no? Y esto se da no solo en Andalgalá, se da en todos lados
porque las empresas, las multinacionales tienen por, digamos, una de sus formas de actuar es, eh, tienen fondos para, para coimear a todo el mundo. Claro. Eh, en realidad son sobornos, ellos pagan jugosos sobornos por todo. Tal es así que Glencore hoy en día está demandada a nivel internacional por los sobornos que ha pagado, ¿no? No solo, sobre todo en otros países, ¿no? Y bueno, y para pauta yo conocí Perú, lo que han hecho en Perú, no solo Glencore, BHP y todas estas multinacionales, ha sido un desastre. Desastre ambiental, desastre con la gente, eh, zonas como el Valle de Hilo, que están todas contaminadas con gases, con humos de azufre, por una empresa, la Southern eh, Cooper Company, una empresa yankee que ahora está en manos de, creo que de capitales mexicanos, y bueno, ellos contaminaron un valle con una productora de ácido sulfúrico y emitían anhídrido sulfuroso al ambiente y contaminaron toda una zona, además de la contaminación de las propias mineras, ¿no? Con plomo, con arsénico, con uno de tantos de estos metales. Dicho sea de paso, Agua Rica tiene un problema gravísimo, además de todo lo que yo te dije, que va a ser la emisión de grandes cantidades de arsénico al ambiente, no solo al agua, sino al ambiente. Y eso lo vamos a respirar, va a entrar por la piel, o sea, el arsénico es un metal, un no metal muy tóxico, es terrible. Más allá de que también está el plomo asociado, está el mercurio, el cadmio, todos los metales que vos te imaginen están acá en estos cerros. Metales que son muy dañinos, ¿no?